¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos a esta hora esta revisión de noticias en la pantalla de Canal 21. De inmediato, titulares de la presente edición correspondiente a esta jornada noticiosa. El gobernador Álvaro Migueles salió al paso y desmintió presunto caso de meningitis meningocócica. Al mismo tiempo le respondió al alcalde de Chillán sobre los dichos en relación a un nuevo gobierno de Sebastián Piñera. Viento en popa marcha la preparación para el proceso eleccionario a nivel comunal, indicó el encargado de esta instancia. Este día jueves, en pleno centro de Chillán, continúan los homenajes a la gran Violeta Parra en el año de su centenario. Bien, y comenzamos de inmediato. El gobernador Álvaro Migueles salió al paso para desmentir enfáticamente la existencia de un presunto caso de meningitis meningocócica, situación que se había hecho pública a través de las redes sociales luego que ayer, en dependencias del SAR ubicado en Francisco Ramírez, a un costado del Violeta Parra, ingresase una mujer, ¿cierto?, que llegó con presuntos casos o síntomas de esta afección. Recordemos que la meningitis meningocócica es una afección altamente transmisible vía aérea. En este contexto se procedió a despejar parte de las dependencias del SAR y a las personas que se encontraban en el lugar les suministraron mascarillas. Vale decir, se aplicó el protocolo. Esta mañana el propio gobernador explicó lo del protocolo y se refirió al caso en cuestión. Bueno, a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad para referirme brevemente a lo que ocurrió anoche en el SAR Violeta Parra, a raíz de esta información que se divulgó por redes sociales respecto de un caso de meningitis bacteriana que incluso en algún minuto se dio por confirmada por redes sociales. Yo quiero reiterar lo que hemos dicho en reiteradas oportunidades, valga la redundancia, a través de los medios tradicionales, y es a que los vecinos y vecinas se informen a través de estos. Anoche se produjo una cierta alarma por la viralización de esta información que fue subida a Twitter por un cierto usuario, y esto generó inquietud. Nosotros inmediatamente se alertaron todos los protocolos, se pusieron en marcha, fue un caso que llegó a ser atendido alrededor de las 22 horas, y apenas tuvimos nosotros la información oficial, la subimos a nuestras redes sociales. Yo llamo a la prudencia, a utilizar de buena manera las redes sociales y la comunicación que pueda hacerse a través de estos medios. La generación de alarma no es sana para la comunidad. La propagación de noticias que no están confirmadas por la fuente oficial producen inquietud de manera innecesaria. Nosotros ayer, minutos después de la medianoche, señalamos que esta era una sospecha de meningitis bacteriana, que había sido esta mujer derivada hacia el Hospital Herminda Martín de Chillán, que la persona que había estado en contacto con ella como posible contagio también había sido sometido a la intervención correspondiente. Y me gustaría decir, tal como lo hará, me imagino que en breve, la Seremi de Salud, que este caso afortunadamente ha sido descartado, que se trató de un caso de cefalea aguda, y aprovechar de recordar algunas cosas que son de la esencia de esta enfermedad que es tan temida, para que una persona pueda ser considerada contacto, debe vivir y dormir con el enfermo, es decir, estar en contacto directo, boca a boca, por más de 15 minutos, por eso se habla de dormir con el enfermo, o estar más de 5 horas en un recinto cerrado con la persona que está enferma de meningitis, lo que ocurre, por ejemplo, al interior de un bus en un viaje largo. Por lo tanto, esos son los requisitos que deben cumplirse para que pueda existir contagio. Lo que ha quedado en este caso descartado, de acuerdo a la información que les va a entregar en detalle en un comunicado el Ministerio de Salud. Insisto, prudencia en el manejo de la información. Las redes oficiales del gobierno funcionan en la medida en que exista certeza, ni antes ni después. Oportunidad, certeza. Y eso ocurre cuando corresponda. Hay que esperar y no propagar informaciones falsas.
Bueno, y en otro contexto, el propio gobernador provincial salió al ruedo político luego que en las jornadas anteriores el alcalde Zarzar junto a un grupo de alcaldes de derecha inauguraran el comando de Sebastián Piñera en la zona. En esa ocasión, el alcalde de Chillán dijo que esperaba que en un eventual gobierno de la derecha, Sebastián Piñera, podrían llegar más recursos que lo que se ha entregado de la actual administración. Este comentario generó tal ruido que el alcalde recibió la respuesta del propio gobernador Álvaro Migueles, quien le enrostró con respeto y con afecto, dijo la autoridad, por ejemplo, que en esta administración de Michelle Bachelet los recursos habían sido importantes. A tal prueba de ello dijo La Joyita, el teatro de Chillán. Ya lo hemos hecho hace algún tiempo. La semana antepasada tuvimos una reunión con el gabinete regional aquí en la gobernación de Ñuble, en donde difundimos la obra del gobierno en la provincia, ahora región. Luego ocurrió lo propio con el gabinete provincial, y ahora vamos a reunir a funcionarios públicos de distintos servicios para difundir con propiedad, con solvencia y con orgullo la obra del gobierno de la presidenta Bachelet aquí en la región de Ñuble. A mí me gustaría señalar, a propósito de algunas declaraciones que he leído en la prensa por parte del alcalde Sergio Zarzar, quien ha manifestado que en un eventual triunfo del candidato de la derecha, Sebastián Piñera, él se alegraba porque llegarían los dineros para las grandes obras en Ñuble. A mí me gustaría señalar que la comuna de Chillán ha sido particularmente beneficiada con inversión que ha tenido su origen precisamente en el gobierno de la presidenta de la República y que le permitieron al alcalde Zarzar tener uno de sus slogans de campaña en la reciente elección municipal, el de las grandes obras. Y la pregunta es, ¿qué obras pudo mostrar el alcalde Zarzar para darle sustento a su afirmación? Una de ellas, sin duda, es el Teatro Municipal de Chillán. Y yo le quiero decir al alcalde Zarzar, con afecto, que el financiamiento de esa obra precisamente tiene su origen en el gobierno de la presidenta Bachelet. Pasaron 70 años para que esto pudiera terminarse con un gran acuerdo ciudadano en donde todos concurrimos a financiar el Teatro Municipal de Chillán, pero la voluntad política estuvo de parte del gobierno de la presidenta de la República, Michelle Bachelet. La otra gran inversión de la comuna de Chillán y Chillán Viejo es el colector de aguas lluvias, una obra que estaba esperando financiamiento desde el año 2008. Pasó, por tanto, todo el gobierno del presidente, el ahora candidato Sebastián Piñera, y no se logró financiamiento para esta obra. Y eso se consiguió ahora, y se está trabajando en el colector de aguas lluvias en una primera etapa, 9.000 millones de pesos, faltan 3 etapas más, que va a permitir resolver definitivamente el problema de inundaciones endémico que tienen las comunas de Chillán y Chillán Viejo. Por lo tanto, de grandes obras, afortunadamente sabemos en este gobierno de la presidenta de la República, y de eso vamos a hablar con los funcionarios públicos esta tarde. Un sujeto que merodeaba el terminal de buses, al ser, ¿no es cierto?, pesquisado por la Policía de Investigaciones, corre rápidamente llevando una maleta en sus pertenencias. El sujeto es detenido y posteriormente, tratando de explicar lo que llevaba al interior, se encuentra con que habían materiales desde netbook pasando por elementos de domicilio. Había sustraído la red social junto a otro individuo que también se dio la fuga, pero no fue capturado. Un domicilio había ingresado y se había llevado pertenencias. El hecho fue comentado durante el transcurso de esta mañana por el personal de la Policía de Investigaciones, quien logró entonces con la detención de este sujeto que ya tenía antecedentes. Sí, efectivamente, el día de ayer, personal de la PDI, en horas de la noche, alrededor de las 21:30, se percata de 2 sujetos que se desplazaban por el terminal de buses Santa Teresa, ¿cierto? Al momento de acercarse el vehículo, los sujetos se dan a la fuga, logrando la detención de uno, quien mantenía en su poder o transportaba una maleta. Al consultarle por qué se dio a la fuga, no dio una respuesta satisfactoria, y al registro de la vestimenta, y en este caso la maleta que portaba, se encontraron diversas especies, como pueden ver ustedes, ropa, notebook, cámaras fotográficas. Y al consultarle por qué se dio a la fuga nuevamente y esta especie de quién era, no dio una respuesta concreta y satisfactoria.
y al momento del registro de la especie sustraída, dentro de uno de las especies, un celular, logramos rescatar un nombre. Con este nombre ubicamos a una persona que tenía domicilio en Portal El Libertador, y al momento de contactar con ella nos manifestó que había sido víctima del delito de robo en su domicilio particular, ya que él salió en la mañana a su lugar de trabajo junto a su núcleo familiar, ¿cierto? Y posteriormente, al regresar alrededor de las 9:21 horas, se percata que por la parte posterior de la cocina habían destruido, fracturado un vidrio y abierto la puerta, y le habían sustraído diversas especies, las cuales eran las que teníamos nosotros recuperadas, por lo cual se le cursó la denuncia por el delito de robo en lugar habitado, y el sujeto fue puesto a disposición por el delito de flagrancia, ¿cierto? Pero a la vez se le informó al fiscal que el cruce de información que teníamos y que hice relación al robo y a la flagrancia de este sujeto, por lo cual nos dio una orden de investigar por 20 días con la finalidad de concretar o establecer qué relación tiene este individuo que portaba la especie versus el robo que había ocurrido el día de ayer a esta víctima. Lo principal es que se le recuperó el 90% de su especie sustraída. Estamos hablando de camisas, ropa, aparatos electrónicos, computadores, notebooks, y estamos investigando respecto al otro individuo, ya que se nos dio a la fuga. No obstante, logramos la detención de este con la especie recuperada. Cabe hacer presente que este sujeto mantenía antecedentes previos por los mismos hechos, robo, hurto, y a la vez era un prófugo de la justicia, ya que tenía una orden de aprehensión pendiente por el delito de robo en lugar no habitado, quien tiene que cumplir condena respecto a este hecho anterior. Y el día de hoy será puesto a disposición de los tribunales a control de detención por el hecho que fue detenido el día de ayer. ¿Es de Chillán? Sí, el sujeto es mayor de edad, tiene 26 años y es del sector oriente de la ciudad de Chillán. El 19 de noviembre es día de elecciones y muchos se están preparando, entre ellos la logística, un proceso que desde ya va a ser interesante si se toman en cuenta los elementos que hay que tener a su haber, la oración de los lugares, urnas, ¿no es cierto? Y todos los elementos, también las cámaras secretas que se instalan. Esto corre por cuenta de los municipios. Edgardo Venegas, el encargado comunal de las elecciones, entregó algunos antecedentes de cómo se está trabajando a nivel local para tener todo a punto antes del inicio del proceso en cuestión. Efectivamente, el día de ayer en la sala Lázaro Cárdenas, a partir de las 10:30 de la mañana, se hizo una reunión entre funcionarios del CERVEL y apoderados, representantes y candidatos a las próximas elecciones del 17 de noviembre. Candidato a a consejeros regionales y candidato a diputado, en este caso de nuestra comuna, o lo que corresponde a la comuna de Chillán. En esta reunión se le entregaron antecedentes o clarificaron algunas situaciones respecto de la propaganda electoral. Se ratificó la situación de los lugares donde se puede estar instalada esta propaganda, las características de la propaganda respecto a las medidas que tienen que tener la publicidad electoral, y también se clarificaban algunas situaciones respecto a la rendición de los gastos de los candidatos en estas respectivas elecciones. Participó bastante gente, hubo varias consultas tanto de candidatos como también de los apoderados que ellos tienen, y además se les entregó información para que si quedaran algunas dudas ellos puedan hacer preguntas en forma directa a una página que el CERVEL tiene habilitada para este efecto. Efectivamente, el CERVEL tiene publicado en su página los lugares donde está autorizada la publicidad electoral en la comuna de Chillán. Uno puede ingresar a la página que está referida a las elecciones de 2017 y por cada región está entregada la información respecto a los espacios destinados a la publicidad, en la publicidad que está instalada en los sectores públicos, ya sean parques y plazas. En este caso de la comuna de Chillán se aumentó en relación a las elecciones anteriores, en razón también a la cantidad de candidatos, pero está en la página del CERVEL la descripción perfecta con la ubicación y los metros que están destinados a esta publicidad. Y en razón de los metros que están disponibles se hace la distribución primero por candidato y también por partido. Lo que está prohibido es toda la propaganda pintada. No hay murales. Se pueden colocar lienzos,
que depende el sector, hay unas dimensiones que están establecidas, y cada particular que autorice la instalación de propaganda, el candidato tiene que contar con un documento con la autorización expresa del propietario o arrendatario de ese recinto. No es llegar y colocar publicidad como sucedía antes. Hay una reglamentación que es bastante estricta y el llamado que se le hizo ayer a los candidatos era atenerse a estas indicaciones para evitarse los conflictos. Ahí, al menos en la inquietud, apuntaron más a la situación de la rendición de gastos, más que a la publicidad, fue respecto a la rendición de gastos. Hay bastantes situaciones que tienen que ser tomadas en cuenta mucho por los candidatos, porque al parecer existía una desinformación en relación a los gastos que devuelve el servicio electoral. No se devuelven todos los gastos, se devuelven aquellos gastos que están por pagar y que están dentro de los gastos autorizados por el tipo de campaña. Hay que tener absolutamente claro que hoy día se le establece una cantidad de plata que pueden gastar los candidatos en sus campañas. Bien, nos vamos a la pausa. Volvemos, seguimos con usted en Canal 21.